Bueno, creo que ya hemos tenido una conferencia prudente para poder comenzar el acto. Vamos a premiar a los puntuales. Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos. En nombre de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, señoras, señores miembros de número, señores miembros honorarios y miembros correspondientes. La Junta de Estudios Históricos de Mendoza, durante sus 97 años de existencia, ha estudiado, defendido y difundido el acervo histórico patrimonial de Cuyo, en razón que su estatuto prevé como principal objetivo estimular la investigación y crítica de la historia y ciencias afines, cooperando para el esclarecimiento de la verdad histórica, principalmente en Mendoza. Todo lo cual justifica hoy la incorporación de un nuevo miembro de número, el licenciado Ramiro Ponti Sarmiento, al considerarse que en el desarrollo de su trayectoria profesional ha compartido definitivamente estas metas. Como es de vuestro conocimiento, los artículos 8 y 13 del Estatuto Social establecen un estricto procedimiento para la selección de un nuevo miembro de número, ya que no podemos superar el límite normativo de 35. Consecuentemente, a partir de la propuesta de un candidato por parte de otro miembro de número, que debe estar acompañado de 5 firmas de otros integrantes de este cuerpo, se analizan los antecedentes del postulante por la Comisión de Acuerdos del Consejo Directivo y, en el supuesto que reúna los antecedentes necesarios previstos por las bases de la institución, se somete a votación en sesión plenaria, ingresando solo cuando tiene mayoría. Posteriormente, y a los efectos de perfeccionar el ingreso, el nuevo miembro debe dar una conferencia que es precisamente el acto que hoy nos convoca. Así las cosas, podemos dar hoy formalmente la bienvenida a una persona comprometida con nuestro acervo cultural que ha acreditado dedicación y versación en los estudios históricos y además es poseedor de sólidas virtudes morales y patrióticas. Prueba de la defensa por parte de Pontis de los verdaderos valores históricos y morales es el hecho de haber rescatado y proponer como tema de su disertación la gobernación de ese sanmartiniano discreto, responsable, ejecutivo y honesto que fue el ingeniero Ricardo Videla. Sobreabundante señalar el progreso económico, industrial, vial, educativo y turístico que significaron los gobiernos sucesivos de Videla, Guillermo Cano, Rodolfo Colomina Segura y Adolfo Vicki. Pero nunca está de más subrayar el verdadero compromiso con el interés público que tuvieron estos hombres, siempre ajenos a cualquier especulación económica personal. Tanto es así que no obstante la importantísima y exitosa gestión pública, muchos de ellos no tuvieron casa propia, como fue el caso de Adolfo Vicki. Y en el caso de Ricardo Videla, tan precaria era su situación patrimonial al final de sus días, que conocedor de estas penosas circunstancias, Cicerón Aguirre Correa y su esposa Rosa Moyano Arenas le dieron en préstamo su casa de Chacras de Coria, en la calle Alén, actual propiedad de Josefina Burén de Nazar, donde falleció. Previamente a escuchar la disertación del licenciado Ponti Sarmiento, le daremos la palabra a nuestro miembro de número, doctora Florencia Freire de Casone, quien estará a cargo de su presentación. Florci, te escuchamos. Raúl, me parece que se salió Florencia. ¿Se nos escapó? Me parece que hace un ratito. No la Sí, veo no, nadie. Ya veo qué pasa. Está con el Federico. ya la llamo, Raúl. Gracias, muchas gracias. Y no, es cierto, no lo veo el Fede, capaz que perdió conectividad. Ustedes sepan entender la virtualidad, lo que es este mundo. Llámala por teléfono. Hola. Flor, sí.
Apareció. Somos virtuosos, no virtuales. Sí, tal cual. Bueno, esto le da color. Hay que tomarlo con humor. Sí. Perdón, Hay que quiero tomarlo. aclararte, Raúl, quiero aclararte una cosa. Acá en la pantalla lo ves a Fernando Ayestarán, que es un amigo que nos ha acompañado muchas veces, que me permití invitarlo, que es de Pergamino. A pesar del apellido de Ayestarán, verlo tomar mate van a pensar que es el historiador uruguayo. Bueno, pero bienvenido. Qué bueno que venga gente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Espectacular. Bienvenido. bueno, ahí le digo a Raúl. No me contesta, a ver. Raúl pasó, Ramiro? está tratando de conectarse porque se le ha caído internet y si no Pobre. dice que te va a llamar a vos para hacer un puente. Dale, entonces voy a buscar el teléfono. Dame en 5 segundos. Creo que en la Real Academia Española el que habla primero, el recipiente, o sea, el que da el discurso de recepción habla después, con lo cual podríamos llegar a hacer eso en última instancia. No hay problema. Bueno, ante la duda, ya tengo el teléfono en mano por si nos llama Florcy. Sí, estaba el Fede tratando de conectarse. Sí. Tenemos 2 segundos más. No pongo esto mal. Hay muy mala conectividad también aquí en casa. Ahí, Roberto, recién me acordaba de vos porque estaba charlando antes de Ahí iniciar está. ¿Entró? Ahí está. Buenísimo. Bueno, después te cuento. Una charla, un libro de Florencia Zapata de Suárez sobre Eugenio Augusto, que es un gran personaje que te va a interesar. No te cuento. Aquí estamos recibiendo a Florcy. Sí, se Ahí cortó estamos. internet. No te preocupes. Aquí estábamos tomándonos un café, esperándote. Todo bien. Cuando vos quieras. La palabra es tuya. Te dejamos la palabra en comenzar tranquila, Florencia. ¿Empezamos, Raúl? Sí, por favor, Sí. por favor. La palabra es tuya. Bueno. La Junta de Estudios Históricos de Mendoza se enriquece cada vez que incorpora un nuevo miembro, que seguramente enaltecerá su quehacer en la difusión y conservación del acervo histórico-cultural de la provincia. La fundación de la Junta se remonta a 1903, refundada en 1934, pero siempre ha mantenido sus objetivos de propiciar y promover los estudios históricos a través de investigaciones, conferencias, congresos, publicaciones, obras que representen la historia de Mendoza y de la región. Sus primeros integrantes fueron un grupo de estudiosos que tenían como fin el conocimiento y difusión de la historia mendocina y cuyana. Es decir, la Junta está inserta en la vida mendocina y necesita de la presencia tanto de historiadores o estudiosos de la disciplina
como de miembros representativos de la sociedad que apoyen sus objetivos. En esta impronta se la dio en historia como de integrantes comprometidos con Mendoza y su cultura, en resguardo de su pasado, para la que sociedad recuerde la importancia de preservar ese patrimonio cultural que le pertenece. Esto motivó a que la Junta extendiera su misión a la fundación del museo, que hoy lleva el nombre del doctor Correas, de la Biblioteca Pedro, destinado a mantener ese. La Junta hoy se reúne para recibir pontificado. Su educación primaria fue en San José de María, y la secundaria, además, continúa su formación en la licenciatura de Gestión y Organización Educativa. Sus inicios en la enseñanza se remontan al Colegio Avellaneda y más tarde se desempeña como profesor y directivo en los colegios San Jorge, Los Olivos y San Nicolás. Los trabajos de investigación realizados por Ramiro están relacionados con la historia y la biografía de mendocinos y argentinos e iberoamericanos, entre los cuales se destacan la vida de un científico mendocino, vida y obra del ingeniero Rafael Ponti Videla, Mariano Picón Salas, historiador de la cultura de Argentina, contorno y pasado y presente. Asimismo, ha realizado cursos de formación en educación, en historia, en gestión directiva y en mediación en la escuela. Ha participado en los programas de capacitación directiva de la Universidad Austral, en el Seminario de Educación y Sociedad, en el Simposio de Educación y Globalización. También ha realizado cursos sobre educación y adolescencia, entre ellos Adolescentes sólidos en una sociedad líquida, recordando a Bauman seguramente. Su labor se ha extendido a otras actividades, entre ellas el deporte, donde ejerce su liderazgo desde hace más de 30 años, en la seguridad de que esta actividad contribuye a la formación integral de los jóvenes. Esta tarea se expandió a ámbitos provinciales y nacionales en diversas organizaciones. El ejercicio de su profesión y su actividad en el medio tienen la impronta de ser un líder en la comunidad mendocina. Como sabemos, desde el inicio de la humanidad se ha pasado por varias etapas de liderazgo. Comienza con la de cazadores y periodos matriarcales y patriarcales, luego escrituras filosóficas como la República de Platón o las vidas de Plutarco, centrado en las cualidades que lo distinguen. En Occidente, el liderazgo se considera desde las perspectivas democráticas y autocráticas. Oriente siguió, según el confucianismo, en la idea del líder como un ser erudito y benévolo, apoyado en una tradición de piedad filial. A principios del siglo XX surgieron la teoría de los rasgos, que ubican al líder sobre la base de su personalidad y, por tanto, de su comportamiento, pensamiento y emoción. Para lograr estos propósitos, el líder se apoya en 4 pilares: el ingenio, que predispone a las personas a pensar de una manera original y auténtica; el amor, que comunica propósito y pasión; el heroísmo, que pone alta la mirada para ver el mundo con dignidad; y por último, el conocimiento de sí mismo, que arraiga y nutre las virtudes del liderazgo. Cualidades todas imprescindibles, diría yo, porque confluyen en las actitudes, opiniones y acciones de los miembros de un colectivo. Todo lo mencionado conforma la representación del mentor,
persona que ayuda y aconseja, especialmente en el ámbito de la educación. Además, constituye una figura de mucha relevancia actual y poco mencionada en sociología de la cultura y en instituciones sociales. Recordemos que Odiseo le encargó al mentor su hogar cuando fue a Troya y le pidió ser consejero del joven Telémaco. Es decir, lo que deseo destacar es la característica que se refiere al vínculo que existe entre el mentor y quienes lo secundan. En este caso, docente en el ámbito de la historia. La riqueza de la disciplina y su forma de practicarla se ha complejizado desde la vieja definición ciceroniana como maestra de la vida a ciencia del espíritu o de las ideas, que pone su acento en la subjetividad como algo central para examinar los hechos y reflexionar sobre ellos. En estas consideraciones de la historia se ha apoyado Ramiro para ejercer su guía en la enseñanza e investigación, objetivos que concuerdan con los fines del quehacer de la Junta, y son los que, además de sus antecedentes, me llevaron a proponer su nombre como miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. El título de la disertación escogida para su incorporación a la Junta es El gobierno de Videla en Mendoza, tema caro a sus intereses, dado que su bisabuelo fue ministro de Hacienda de Videla. Bienvenido, Ramiro. Bueno, muchas gracias, Florci. Quiero aclarar que la Florci me conoce desde que nació, por eso habla tan bien de mí. Así que bueno, para empezar quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible que yo llegue hasta esta situación, hasta este lugar. Primero que nada a mi esposa, que es la que me ayudó a terminar, si no nos podría estar hablando acá. A mis hijos, a Ramiro, a Santiago, Andrés y Juan Bautista. A mis padres que me criaron en un ambiente de mucho respeto y mucho cariño por la cultura, por la historia también. A mis hermanos que me han acompañado, igual que mis amigos, a los cuales no los puedo ver, pero sé que muchos estarán escuchando esto y bueno, agradecerles a todos, a los profesores de la facultad que también me ayudaron y que ahora me los vuelvo a encontrar acá a todos y es muy agradable y a los cuales les tengo un gran aprecio. Bueno, para comenzar sería de esta manera. Desde muy joven, la lectura de los textos históricos fue lo que más he disfrutado. Siempre quise saber qué había sucedido verdaderamente en el pasado y de modo particular el pasado de mi propio espacio existencial, Mendoza, en la que me hunde en sus raíces mi vieja familia histórica, criolla. Por eso considero que dedicarme a la historia de Mendoza no solo es una satisfacción, sino también un compromiso. De ahí a que eligiera esta presentación a la figura del ingeniero don Ricardo Videla, no solo por haber sido un gobernante ejemplar, como ya lo nombraron, sino también por la presencia de mi bisabuelo en su gobierno como ministro de Hacienda. Además, me une a la familia Videla un parentesco. Por otra parte, como profesor y director de un colegio, he podido observar en los jóvenes un desconocimiento por el pasado. Si bien es cierto, como decía San Agustín, cuando trataba de explicar el tiempo en sus confesiones, que lo único real es el presente. Dejo de explicar en qué medida el pasado sigue estando, de algún modo, en el presente. Por eso considero que hay una actitud deliberativa en la ignorancia de la historia por las llamadas ciencias sociales, presente en los planes de estudio actuales y después en cuyo tiempo los alumnos quedan extraviados en el espacio y en el tiempo, navegando en un presente sin raíces. Y recordemos las raíces contadas por la historia, en la que los pueblos sabios lo recuerdan en los tiempos difíciles para darse ánimo, tiene también mucho que ver con la identidad personal. El escritor checo Milan Kundera reflexionaba acerca de la importancia de nuestro pasado y decía esto: para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia.
Y luego viene alguien y les escribe otros libros, le da otra cultura y les inventa otra historia. Al comienzo del siglo XX se enmarca en un contexto histórico vinculado a la implementación del modelo agroexportador de materias primas pampeanas y donde algunas economías regionales, como la del noroeste, con la caña de azúcar y en Cuyo con la vid, orientaron su producción para satisfacer el mercado interno. A su vez, esto les permitió a las élites locales tener un lugar en el entramado político institucional de la Argentina moderna. La sociedad mendocina vivió un proceso de crecimiento económico que provocó importantes cambios en su estructura social. La incorporación de un significativo número de inmigrantes en la provincia incrementó aún más su desarrollo. El panorama social de Mendoza fue cambiando. El desarrollo permitió el surgimiento de grandes empresas, sobre todo en el sector vitivinícola, y a los apellidos tradicionales de la provincia se sumaron la de italianos y españoles incorporados al poder económico y social. Mendoza cambiaba y crecía, y la inteligencia y la prudencia de sus élites dirigentes llevó a perfilar y ajustar a las instituciones de la provincia mediante la Constitución de 1916 y leyes moderadas y consensuadas, como correspondía a la tradición de acuerdos que persistía a pesar de las consignas ideológicas contrapuestas. Gracias al trabajo en las viñas y la industrialización del vino, había crecido una cultura productiva y un sistema financiero que permitía la modernización y a la vez el progreso. Mendoza ofreció un cuadro de armonía en la lucha y en la competencia, donde todos aportaban con seriedad y prudencia, es decir, la recompensa del trabajo duro y constante, la exigencia de la honestidad pública como garantía de un negocio con ganancia justa para todos, la sobriedad, la sencillez, la llaneza en el trato distinguieron la vida pública de Mendoza. La población de Mendoza a comienzos del siglo XX era alrededor de 206.384 habitantes. La provincia poseía ya 2 colegios nacionales, una escuela normal, 2 escuelas de agronomía, 198 establecimientos provinciales, 28 escuelas nacionales primarias, 14 escuelas particulares y un jardín de infantes. El proceso de reorganización productiva basado en la vitivinicultura introdujo modificaciones en las relaciones sociales y en las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, la economía mendocina comenzó a mostrar indicios de inestabilidad asociados a las crisis de la vitivinicultura. Se registraron esta crisis en los años 1901-1903, 1913-1918 y 1928-1937. El 25 de septiembre de 1930, día después del golpe de Estado, del 6 de septiembre de 1930, se destituyó al presidente Hipólito Yrigoyen. Fue designado interventor federal por Mendoza José María Rosas, del 25 de septiembre de 1930 por el general José Evaristo Uriburu. Rosas designó a Carlos Aubone como secretario de Gobierno, a Emilio Palet en Hacienda y a Ricardo Videla en la Secretaría de Industria y Obras Públicas. Seguidamente, el ingeniero Ricardo Videla fue un historiador y político perteneciente al Partido Demócrata Nacional de Mendoza. Gobernó la provincia junto a su vicegobernador Gilberto Suárez Lago desde el 18 de febrero de 1932 hasta el 18 de febrero de 1935. Ricardo Videla nació el 24 de agosto de 1880 en la ciudad de Buenos Aires, obtuvo su título de ingeniero, se capacitó en el exterior y se estableció en Mendoza, tierra de sus padres, para ejercer su profesión. Durante los comicios provinciales, el 12 de septiembre de 1931, gana la fórmula del Partido Demócrata y el 18 de febrero de 1932 asume el gobierno. Asume como mandatario para gobernar hasta 1835. Años después seguirá su carrera como cónsul de la República Argentina en Ginebra y luego, en 1947, se radica en la capital federal, donde se dedicó al manejo de firmas mendocinas, especialmente en vinos y frutos. Regresó a nuestra provincia por sus graves problemas de salud y económicos.
En esa ocasión, distintos sectores políticos de la legislatura, en conocimiento de la difícil situación que pasaba Videla, propiciaron concederle una pensión que él nunca pidió y rechazó. Igualmente, la sanción de esa ley fue el único homenaje que el gobierno de Mendoza le rindiera en vida. Falleció el 27 de agosto de 1960. Como ya dije, ocupó los cargos de secretario de Municipalidad de la capital, luego fue jefe de la sección de Fomento y Comercio Agrícola del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, luego interventor, siendo ministro de Industria y Obras Públicas hasta que finalmente gobernador. Su gabinete lo integraron el vicegobernador y Obras Públicas, el ingeniero Emilio López Frugoni. En su mensaje de apertura, en el periodo legislativo, en 1934, decía: mis actos quedarán sujetos al juicio vuestro y el de la opinión pública. Ruego a vosotros considerar, al juzgarlos, las circunstancias especiales que hemos atravesado. En efecto, el gobierno popular descansa sobre el apoyo de la opinión pública, que no debemos olvidarlos. Es indispensable en la democracia. Desgraciados los gobiernos, ciegos los gobernantes que no han procurado, no han sabido o no han logrado conquistar al menos el respeto de la opinión pública. Las circunstancias en que el ingeniero Videla asumió el gobierno en febrero de 1932 eran muy difíciles. Por un lado, la crisis económica mundial tuvo repercusiones en el país y en la provincia, lógicamente, a lo cual se añadió un enorme daño sufrido en la economía mendocina meses antes como consecuencia de una helada que destruyó la totalidad de la producción de vid, principal fuente de recursos generales y por lo tanto su actividad industrial paralizada. El precio del vino valía solo unos centavos el litro en la bodega, sumado a la desocupación originada por la pérdida de la cosecha vitícola. En el orden financiero, el gobierno, en su periodo inicial, debió afrontar graves inconvenientes. La deuda consolidada era 2 veces superior a la correspondiente del presupuesto ordinario y la deuda flotante, consistente en créditos impagos, ascendía a una cifra equivalente a la consolidada. Para hacer frente a estas obligaciones, fue necesario adoptar medidas y soluciones inmediatas. El prestigio del gobierno se veía afectado por la falta de cancelación de créditos por sueldos, provisiones, alquileres, juicios de índole diversa contra la provincia. También era necesario pagar las demandas de los acreedores del gobierno para agilizar la economía provincial, cancelando el derecho de estos que habían prestado un servicio al Estado. Durante su gobierno, los acreedores percibieron sus créditos en un volumen equivalente a la mitad de la deuda flotante, comenzando con el pago de sueldos, alquileres y provisiones. Para tomar dicha medida fue necesario llevar adelante una política severa de ordenamiento. Entre otras cosas, la reducción del 13% de todo el personal de la administración pública, 13% del sueldo, el cual se aplicó durante los años 1934 y 1935. La provincia había sufrido los gobiernos anteriores el exceso de gastos realizados sin control y sin justificación alguna. Ante tal situación, dictó el decreto número 249, que prohibía a funcionarios y empleados, cualquiera sea su jerarquía, disponer o realizar gasto alguno contra el tesoro público. Estas medidas, junto a otras, han sido consideradas como un verdadero código de procedimiento administrativo. Un hecho de gran trascendencia e incidencia para las finanzas de la provincia fue llevado a cabo por el ministro de Hacienda, que pudo concluir después de largas y delicadas negociaciones un empréstito externo tomado por la provincia más de 7 años atrás y que pesaba gravemente sobre las finanzas de esta, consiguiendo la reducción de intereses y un reajuste beneficioso para las inversiones. Cabe destacar como detalle de especial significación la política de tolerancia que tuvo el gobierno con los contribuyentes y deudores del Estado, promoviendo el dictado de leyes de prórrogas y rebajas de hasta un 20% en los impuestos. No se efectuaron ejecuciones por cobro de impuestos y se suprimieron los impuestos a la uva de exportación, a los frutos y a la nafta. Uno de los grandes logros fue la transformación del Banco del Estado en un banco mixto. Este acto trascendental fue un verdadero éxito,
demostrado por la cantidad de inversiones y accionistas que participaron en la conformación de este nuevo banco. Comenzaron con 15.000 acciones que fueron adquiridas de inmediato y se tuvo que ampliar a 4.000 más de las previstas. Nacía el Banco de Mendoza. En su mensaje anual el gobernador decía que había cumplido un postulado de la Constitución de 1916, que fue la creación de un banco de capitales mixtos y que a pesar de haber transcurrido 18 años ningún gobierno lo había podido llevar a cabo. El decreto establecía que la fecha de transferencia sería el 1 de julio de 1934, para lo cual la legislatura dictó la ley correspondiente y el Poder Ejecutivo lo implementó. Es de destacar el hecho de que los poderes del Estado trabajan mancomunadamente para lograr el bienestar de los mendocinos en obras que se consideraban indispensables. Con respecto a su labor en el petróleo, la exploración y explotación del potencial petrolífero de la provincia fue un motivo de inquietud en su labor. Como buen ingeniero, priorizó desde ya, en su cargo primero de ministro y luego como gobernador, una gran dedicación a esto. Las medidas adoptadas mientras fue ministro estaban encaminadas en primer lugar a garantizar la riqueza del subsuelo mendocino, cuya existencia se estimaba segura, que fuera además explotada por manos argentinas y que la provincia participara de sus beneficios. Es decir, la explotación a cargo de la empresa nacional YPF y la participación de la provincia como propietaria natural de esa riqueza. Esta política del gobernador puede considerarse como una de las iniciativas más importantes y de mayor repercusión para el desarrollo de la economía de la provincia y el aprovechamiento de sus riquezas naturales. Con fecha de 21 de mayo de 1932, el Poder Ejecutivo dispuso la realización en todo el territorio de la provincia de una amplia investigación geológica y de exploración por medios de estudios y perforaciones con el fin de determinar las existencias de yacimientos petrolíferos que pudieran existir en la misma. Finalmente, el 29 de julio de 1932 se firma el primer convenio entre el gobernador Videla y el presidente de YPF, el ingeniero Ricardo Silveira, para la exploración y explotación del petróleo mendocino y sus derivados. En la edición del diario Los Andes del 7 de febrero de 1933, se consignó un detalle de las ceremonias realizadas con motivo de la iniciación de la perforación de YPF en Cacheuta. Dicho acto, con la presencia del gobernador y altos funcionarios de YPF, se dio el primer golpe de perforación. En julio de 1933 se procedió a inaugurar los trabajos de exploración en Lulunta, Potrerillos, Malargüe y luego, poco tiempo después, el Pungato. Un año después, el gobernador expresaba en su mensaje anual a la legislatura lo siguiente: debo informaros que un hecho de última hora trascendental para el futuro económico de Mendoza, el hallazgo de petróleo en Tupungato a 250 metros de profundidad, mucho más arriba de lo que en realidad se pensaba. Y dice: leo en vuestras fisonomías y aprecio vuestros signos de aprobación, la íntima complacencia que naturalmente acontecimiento tan auspicioso debe producir en vuestros corazones patriotas, de esta nueva formidable fuente de engrandecimiento de la obra actual del gobierno que propició el Poder Ejecutivo y la legislatura aprobó por unanimidad, con el voto de mayoría y minoría, y es también la obra del gobierno argentino representado por YPF. Tanto los diarios La Libertad y Los Andes describían y destacaban que los actos de inauguración de la cuenca Tupungato se hizo sin mayor ostentación, en un marco de sencillez y de una honda alegría por la prosperidad y riqueza de nuestro suelo. Las palabras del gobernador frente a la prensa fueron: ustedes han sido testigos, con eso basta. Y continúa: hoy es un día de fiesta para Mendoza y para mí constituye la más profunda emoción de mi vida, que naturalmente jamás podré olvidar. La política del petróleo en Mendoza llevada a cabo por el gobernador Videla, inspirado en un sello patriótico y personal, fue tomada por el presidente Arturo Frondizi en su obra Petróleo y Política, publicada en 1955 en la página 378. Las medidas llevadas a cabo por el gobernador para permitir el correcto uso de los hidrocarburos y a la vez el apoyo a YPF, lo cual permitió el crecimiento
de la empresa nacional y las regalías para la provincia. Los gobiernos posteriores de Guillermo Cano y de Rodolfo Coromina Segura continuaron la política de apoyo a YPF, manteniendo las reservas fiscales y declarando zona de reserva a toda la provincia por 10 años, que benefició a la provincia gracias a un convenio con dicha empresa. Finalmente, el gobernador Coromina Segura, en 1940, firma un nuevo convenio en donde hace referencia al estudio del doctor Frondizi sobre la política petrolera en Mendoza, a raíz de lo cual le envió al ingeniero Videla un expresivo telegrama al señor Ricardo Videla, cónsul general de la República Argentina, Ginebra. Al firmar el nuevo convenio para la exploración y explotación con YPF, que contempla ampliamente los intereses de la provincia y de la nación, hágole saber las expresiones de satisfacción con que usted fue recordado por el acierto de su actuación en esta importante materia de gobierno. Afectuosamente, Coromina Segura. Pasando luego a la industria vitivinícola. Como mencionáramos, el ingeniero asumió el gobierno en medio de una gran crisis vitivinícola, la principal de la Mendoza de ese tiempo, principal actividad industrial. Y esta depresión se debía primero al descenso vertical de los precios y a la salida cada vez menor de los vinos. Sumado a esto, la provincia había comenzado a gravar con impuestos al vino de Mendoza, mediante los impuestos interprovinciales. Esto motivó a que el gobernador llevara adelante una política de acción dirigida a los distintos gobernadores provinciales, con el fin de que no ejercieran represalias impositivas al vino, porque en algunos casos los impuestos sobrepasaban el valor originario. Finalmente, este problema impositivo entre las provincias quedó resuelto en 1935 con la Ley de Unificación de Impuestos a los artículos de consumo. En el amplio ordenamiento vitivinícola, el gobernador envió un conjunto de leyes con resultados positivos, como la Ley 1067, que otorgaba excepciones para el pago de impuestos al vino y la transformación útil de toda materia derivada del mismo. También la Ley 1069, que permitía la construcción de zonas alcoholeras, lo cual significaba un desahogo para dicha industria y podría destinar los excedentes para la elaboración de licores, coñac, ácido tartárico y melaza, siendo la zona de Gutiérrez en Maipú la que obtuvo óptimos resultados por esto. Luego se dictaron las leyes 1072, que establecía la obligatoriedad del embotellamiento en la provincia, luego la 1073, que eximía de impuestos a las cooperativas que tuvieran por finalidad elaborar, comprar, vender vinos fuera de la provincia. Es decir, el gobernador llevó adelante campañas publicitarias mediante publicaciones periodísticas y la difusión de opiniones de científicos acerca de las bondades del vino. No solo esto, quería diversificar también, como ya habíamos hablado, la industria. Por lo tanto, también se preocupó por esa diversificación para que la vitalidad económica de la provincia no quedara solamente centrada en el monocultivo. Para ello dispuso eximir por 20 años el pago de impuestos a las industrias que se instalaran en la provincia. Le solicitó al gobierno nacional que suprimiera la cláusula de intercambio firmada con Italia, por el cual le otorgaba franquicias para la importación de pasta de tomate. Obteniendo resultado favorable por parte de la nación, dicha industria rápidamente incrementó su producción. De 4 fábricas existentes en 1933, se elevó a 11 en 1934. También la industria cementera incrementó su instalación de fábricas. Aparecieron fábricas de fósforos, fábricas de papel, jabones, aceite, semilla de uva, artículos de perfumería, y se logró extraer del subproducto de la uva el ácido tartárico en una producción de 1.000 toneladas anuales. Por iniciativa del gobernador, se dictaron leyes de vital importancia para el desarrollo económico de la provincia, como fue la Ley 960 de habilitación agrícola para el fomento de los productos de granja, la Ley 982 para el establecimiento de pasteurización de leche, la Ley 993 para establecimientos de fruticultura y piscicultura, y la Ley 1008 para fomento de la plantación de bosques, de sauces y de álamos, mediante una propaganda que se hizo popular, Plante Álamos. El número de árboles plantados en los caminos
ascendió a 162.796 árboles. Junto con esto aparece el turismo, en donde durante su gobierno se crea la Comisión Provincial de Turismo, dependiendo del Ministerio de Obras Públicas, el cual llevó a cabo a través de un diversificado programa que abarcaba desde la difusión de folletos, mapas turísticos, circulares destinados a las provincias del Litoral y Córdoba, hasta el reparto de 300 fotografías de los lugares más pintorescos de Mendoza, entre diarios, revistas, propagandas radiales de las emisoras más importantes del país, sumados a carteles murales en Buenos Aires. Durante el comienzo de su gobierno, llevó adelante un plan orgánico para dotar a Mendoza de una red vial, es decir, rutas hormigonadas, por lo cual turismo y automovilismo fueron sinónimos. Esta medida se vio reflejada en la cantidad de turistas que llegaron desde el litoral, Córdoba y Buenos Aires, debido a la pavimentación de los caminos. Finalmente, el gobernador apoyó la iniciativa, a modo de bienvenida a nuestra provincia, de la creación del arco de Desaguadero. Los cronistas de la época manifestaban: este arco que inauguramos surgió por iniciativa del gobernador Videla. Es el que ofrece la bienvenida, el que abre las puertas del hogar mendocino como un pueblo recibe a un forastero. En su frontispicio se encuentra la frase que se repite hoy en toda nuestra provincia, que es: bienvenido a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Asociando el turismo con el automovilismo, aparecen los caminos y la importancia que le da a esa obra. En 1932 la provincia contaba con 900 kilómetros de pavimento y al terminar el año 1934 sumaba ya 2.300 kilómetros. Los tramos de caminos más importantes fueron Mendoza-San Rafael, San Rafael General Alvear, Mendoza-San Juan, terminación del camino a Chile, Mendoza-Luján, Mendoza-Maipú y San Martín-Rivadavia. Dentro de los escasos recursos provinciales, debe agregarle numerosos puentes, alcantarillas, sifones y el arbolado de la ruta, como ya nombré. Pasamos ahora a la educación pública. La educación constituyó una de las preocupaciones fundamentales de su gobierno. A tal efecto se realizaron inauguración de escuelas, pago puntual a los sueldos de los maestros, legislación sobre jubilaciones del magisterio, fomento de la cultura y creación de bibliotecas públicas en los distintos pueblos y ciudades de Mendoza, construcción de edificios escolares, creación de escuelas industriales en Maipú y Villatuel y la creación de la Academia Provincial de Bellas Artes. Cuento este día, decía el gobernador, entre los más felices de mi vida, entre los más fructíferos de mi gobierno. Hacía al fin de su mandato, en ocasión de inaugurar los edificios de 13 escuelas, 13, en los distintos puntos de la provincia. Al levantar estas escuelas comunes, hacemos una escuela práctica de democracia, ya que, como su nombre lo indica, reposa sobre los principios de igualdad ante la ley e idénticas facilidades para todos. Debido a la acción desarrollada por el gobernador en lo referido a la educación popular, al finalizar su gobierno, el magisterio y el gremio docente de la provincia le hicieron un homenaje que tuvo una gran significación, según lo refiere la prensa de la época. Con respecto a la exaltación del pasado histórico, tanto en el ejercicio de su mandato como en otros momentos de su vida, manifestó su preocupación constante y de hondo sentido patriótico, la cual significó un gran aporte a la valoración del pasado mendocino y a la travesía del cruce de los Andes, e identificar los lugares históricos más importantes, disponer de la colocación de hitos y monumentos en el trayecto efectuado por el Ejército Libertador, como fue entre ellos el monumento a Canota, el potrero de Uspallata, Picheuta, donde el ejército tiene su primer enfrentamiento, y el campamento del Plumerillo. Esta inquietud patriótica se vio documentada por su amplia investigación en libros y folletos que publicó, algunos de ellos escritos durante su mandato. Entre sus obras destacamos sus gestiones históricas. Se refiere al pasado mendocino, expuesto en su conferencia de incorporación, nada menos que a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.
Estudios sobre el escudo de Mendoza, sus variaciones de 1810 y el significado de sus emblemas y símbolos. Trabajos de investigación en el campamento del Plumerillo, hallazgos de bala de cañón fundidas por el coronel Fray Luis Beltrán. Se ocupó de personalidades como Tomás Godoy Cruz y Pedro Vargas, vida del general Espejo, cronista y guerrero que acompañó al Libertador en su campaña, San Martín, ciudadano de Mendoza, donde destaca el cariño del prócer por nuestra provincia, la vida de Tomás Godoy Cruz, esta biografía de este mendocino que gozaba de una gran predilección del Libertador, la ruta sanmartiniana, y la otra obra fue la construcción de un mausoleo en el cementerio de la capital para alojar ahí los restos de Tomás Godoy Cruz y el traslado de los restos del general Espejo y su posterior ubicación en el campamento del Plumerillo. Pasando a la política social y a las leyes de trabajo, el lema de su gobierno fue orden, concordia y trabajo. De indudable cuño positivista, apoyado por todos los funcionarios que lo acompañaron en su tarea de gobernar. En el orden social no se registraron conflictos laborales de gravedad o agitación de los sectores de trabajo. Hubo armonía entre patrones y obreros y los problemas que surgieron fueron resueltos por el Departamento de Trabajo con satisfacción de las partes. Dentro de los avances sociales podemos hablar de la obligatoriedad de cumplimiento de la ley sobre la jornada máxima de 8 horas de trabajo, la ley 987 sobre apertura y cierre del comercio y la del descanso el sábado a la tarde, ambas observadas celosamente por el gobierno. También las disposiciones relacionadas con el trabajo de mujeres y niños y la relativa a los accidentes de trabajo. Los beneficios de la caja obrera de pensión a la vejez e invalidez, cuyo pago estaba atrasado en 8 meses y fueron puestos al día y se le otorgaron 300 pensiones más. Dentro del concepto de política social, podemos incluir a la salubridad y a la beneficencia. En efecto, se prestó especial atención a la construcción de hospitales y salas de primeros auxilios, junto a otros centros asistenciales como asilos, casas cunas y centros de protección. Construcción del pabellón para niños y sala de maternidad del Hospital Emilio Civit. Construcción del pabellón de alienados en el Hospital Lago Mayores. La construcción del pabellón de maternidad de los hospitales de San Rafael y General Alvear. Posteriormente, la provincia tenía un problema importante que eran los aluviones. Dentro de las obras de mayor importancia durante su gobierno, fue aquella que estuvo destinada a darle solución definitiva a los problemas aluvionales que sufría la provincia con las lluvias torrenciales del verano. Dicho proyecto tuvo un carácter integral con antecedentes históricos y orográficos, sumado a los estudios de los torrentes, con 53 planos generales divididos en zona sur y zona norte. Dentro de sus obras más destacadas está la sistematización de los ríos secos y la desviación de sus crecientes, la construcción del dique San Isidro, con lo cual se logró detener los materiales aluvionales, desviándolo hacia el Challao Viejo. Debido a los grandes daños sufridos por los aluviones en los ríos Mendoza y Diamante en 1934, se llevaron a cabo obras de reparación y seguridad. Se construyeron reencauces y escollerado de defensas, también puentes, canales, cunetas y ensanchamiento de cauce de varios canales en los departamentos de Las Heras, Lavalle, San Rafael y San Martín. El ferrocarril. En esta época Mendoza tenía, entre otros, 2 problemas importantes a solucionar. Por un lado, la conexión hacia el norte y el litoral para ampliar su red de comercialización de productos, especialmente por el vino. Y por otro lado, el costo que tenía el kilómetro desde Mendoza a Buenos Aires, manejado por la empresa británica VAP, Buenos Aires al Pacífico, que manejaba el trayecto de Mendoza a Buenos Aires. Ante esta situación, el gobernador decidió emprender el reclamo al gobierno nacional para que Mendoza sea incluida en el plan de ejecución de obras para la ampliación del ferrocarril. Poco tiempo después, se obtiene una partida de 27 millones de pesos para la construcción del ramal Mendoza-San Juan, siendo apoyado favorablemente por las gestiones de los senadores y diputados nacionales.
obtuvo el voto favorable de las cámaras legislativas y al cabo de 2 años estuvo terminada la obra de construcción. De esta manera logró la conexión al norte y el litoral por el sistema ferroviario del Estado. El otro problema, el de Mendoza a Buenos Aires, lo enfrentó él personalmente, debido a que antes de ocupar las funciones públicas, había sido funcionario del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. El tema era que la empresa cobraba 49.05 por kilómetro recorrido y tonelada, mientras que desde San Juan el costo era 42.61. Ante esta situación, comenzó a enviar el vino en camión a la vecina provincia, luego en tren a Rosario, para terminar finalmente en Buenos Aires por vía fluvial. A pesar de todo este traslado, el costo era más barato todavía que el de Buenos Aires al Pacífico. El problema fue expuesto con detalles y términos precisos mediante una nota a dicha empresa. Entre las cosas decía, hay que comprender la complejidad del momento económico y adecuar las aspiraciones a la realidad inmediata y a las posibilidades razonables. La situación es mala para todos, pero aún más para la industria vitivinícola. Luego de estas empeñosas gestiones, finalmente la empresa VAP accedió a bajar la tarifa gracias a la gestión que la provincia llevó adelante. Luego aparece un gran deseo de muchos gobernantes, pero que el ingeniero Videla lo logra plasmar, que es la creación del Tribunal de Cuentas. La Constitución Provincial de 1916 establece en su artículo 181 que habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la provincia y con poder bastante para aprobar y desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos, hecho por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia. En 1932 el gobernador envía a la legislatura provincial el proyecto de ley orgánica del tribunal. En diciembre de ese año la legislatura provincial sancionó la ley 1003 que da origen al Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, el cual comenzó sus actividades el 1 de abril de 1933 como un órgano colegiado y extrapoder. Los trabajos de organización y creación estuvieron a cargo del Ministerio de Hacienda y para la composición del tribunal se designó a personas calificadas con título profesional. Su primer presidente fue el doctor Rafael García y los doctores Guillermo Silvestri, Emilio Castañeda, Alberto Arnulfi y Domingo Moyano fueron los vocales que acompañaron en esa etapa de organización y puesta en funcionamiento. Con la creación de dicho tribunal quedó cumplida, pues, una previsión de la Constitución que hasta ese momento no se había realizado. El presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, afirmaba que la inversión de los recursos del Estado debía ser examinada por fuerzas imparciales y recibir la debida publicidad, pues la administración más honrada se presta a sospechas cuando envuelve el misterio en sus procedimientos. Por lo tanto, el control de sus actos no tiene que alarmar ni ofender al gobernante honesto. No basta con que se presenten sus cuentas al gobierno, sino que debe rendirles al pueblo que ha contribuido a la formación de la renta, que ha restado de su capital, de sus ganancias y de su trabajo para el alimento común. En su mensaje a la legislatura decía lo siguiente: el gobierno actual, de puertas abiertas, tiene especial interés, no solo en que se cumpla dicha ley, sino que sus actos sean sometidos a los jueces imparciales e inamovibles de la Constitución. No puedo ocultar el legítimo orgullo que sea mi gobierno y mi partido el primero en ofrecer sus cuentas a la luz del día. Según hemos visto, el gobierno del ingeniero Videla se distinguió por el respeto a la ley y un ejercicio del poder con responsabilidad y respeto por la función pública. A pesar de gobernar en un contexto histórico nacional crítico, quedó en la historia de Mendoza como uno de sus mandatarios más progresistas y honestos. Por todo lo mencionado, creemos que la obra llevada a cabo durante su gobierno ha sido reconocida y apreciada por la sociedad mendocina. La historia de don Ricardo Videla confirma su preocupación y diligencia por Mendoza, a la que destinó su función. Muchas gracias.
Muy bien, Ramiro. Realmente muy lindo, muy interesante. Muchas gracias. Ahí están los aplausos. Muy lindo. Realmente impresionante. Aparte, la amplitud de la gestión son 3 años de gobierno, no nomás, como gobernador. Era un periodo muy corto. O sea, realmente... Parece la obra de 100. Parece la obra de 100 gobernadores. Perfecto. No parece la obra de uno. Tal cual. Tenés razón. Impresionante. Y aparte, todas las diferentes esferas que abarcó, o sea, toda la industria, la vitinicultura, el petróleo, la vialidad, que es terriblemente... Sí, excepcional, una persona excepcional. Excepcional, y ha sabido formar equipos, veo yo, para poder hacer toda esa obra, hacerla bien, ¿no? Y de muchísima calidad, porque todavía disfrutamos obras de él. La calle Bandera de los Andes se asfaltó durante el gobierno de Ricardo Videla, por ejemplo, en Hormigón, y todavía sigue la misma calle. Se nota. Ajá. 3 años de gobierno también resumidos. También resumidos y explicados 3 años de gobierno, realmente en el tiempo y en todo, pero lo que es más sorprendente es esto, de varias cosas que ha mencionado el orador, que algunas cosas, cuando se habla del turismo y se habla de una serie de cosas hoy, bueno, es el mundo actual, lo que hemos vivido a lo mejor hace 30 o 40 años que se empezó, o sea, lo visionario de este hombre en los temas es impresionante, o sea, si a mí me dicen, mire, este programa de gobierno lo tuvo en el año 70 y pico, estuvo en el año 80 y pico, digo, qué tipo que estuvo en su época muy bien enfocado, ¿no es cierto? Pero él en 1930, casi hace 100 años, ¿no? Mendoza, que ha tenido gobernantes de lujo, esos 4 gobernantes que se sucedieron entre el 31 hasta Adolfo Iquí en el 43, fueron de excepción. O sea, Ricardo Videla, Guillermo Cano, Adolfo Coromina Segura, Adolfo Iquí, provincia realmente tuvo un empuje, un ímpetu, un desarrollo en todos los ámbitos, en la industria, la cultura, cuando se hace la Universidad Nacional de Cuyo, todo. Realmente eran gente excepcional, desinteresada y con un profundo interés en el interés común, en el bienestar general. Fabuloso. ¿Alguna pregunta que quieran formularle a Ramiro? A nuestro miembro, flamante miembro, del que estamos orgullosos. Vamos a esperar la obra de él. Vamos a esperar la obra de él para leerla, porque es realmente fantástica. Te felicito, Ramiro, te felicito. Bueno, una investigación. Muchas gracias. Una flor de investigación. Realmente muy lindo. Sí. Y bueno, y más, quería decir más temprano que la presentación de Florencia también estuvo estupenda, como nos tiene acostumbrados. Sí. Toda cortada, horrible. Para nada. La felicito, Florencia, además por la propuesta de incorporarlo a Ramiro. Te felicito, Florencia. Gracias, te agradezco porque una gran alegría. Y bueno, y también es importante que para el mérito de nuestra institución es que Ricardo Videla fue un gran miembro de la Junta y hizo muchísimos trabajos de aportoria. Súper valioso. Sí, muy interesante el libro que escribe sobre Godoy Cruz. Sí, el libro sobre Godoy Cruz es muy bueno. Trabaja archivos, Investigaba él también. Sí. No es una biografía liviana. La verdad que... Pero yo ignoraba la magnitud de la obra, ¿no? La magnitud de la obra de él como gobernador. Además, eso de marcar los hitos históricos de la provincia a que se refería es muy importante, porque eso lo había empezado a hacer cuando no existía la Comisión de Museos ni nada que se crea después, en 1930 y pico, siguiendo los pasos de Udaondo, que fue un pionero
en ese tipo de cosas. Así que hasta otro dato muy interesante. Así es. Fabuloso. Muy bien. Ramiro. Mira. Ramiro. Sí. Sí, no sé quién está. Marcela. Primero que nada, felicitarte, porque la verdad que tu exposición ha sido muy clara, con muchísimos datos, así que ahora nos lo pasará después el enlace, Raúl, para que lo podamos degustar mucho, con más tranquilidad también. Felicitarte porque creo que toda esta serie de incorporaciones que hemos tenido en las últimas semanas, lo que hacen, me parece, es ratificar el compromiso de la Junta de incorporar gente que tiene muchísimas ganas de trabajar por la provincia, de brindarle su conocimiento, su preparación, su disciplina, y qué mejor que hacerlo vos con un personaje como Ricardo Videla, ¿no? Y con tiempos tan difíciles como los que le tocó gobernar a él, ¿no? Plena crisis, bueno, problemas de desorden institucional un poco por allí en la Argentina, producto del primer golpe. Así que bueno, felicitarte a vos, darte la bienvenida realmente a la institución. Y bueno, y a Florencia, nos ha mandado de nuevo a razonar y a recordarnos nuestro compromiso con la historia, como ciencia, como disciplina, como pasión que se transmite. Así que bueno, también felicitarla a ella. Bueno, muchas gracias. Yo agradecerle, bueno, a ustedes, especialmente a la persona de Raúl, que creo que abrió la Junta a todo el mundo, a que todo el mundo quisiera acercarse, y creo que eso fue mi principal, digamos, acercamiento, fue justamente toda esta nueva dirigencia que llevó a cabo Raúl, y bueno, y ustedes también, que son parte. Creo que eso ha sido muy, muy importante para que estos nuevos jóvenes hayamos ingresado o nos hayamos acercado. La verdad que agradecerles a ustedes especialmente, y bueno, a la Florci, que ella me ha apoyado y ha sido, bueno, profesora, me ha dirigido la tesis, pobre, ha hecho todo conmigo, la llevo a todos lados. Así que bueno, nada, gracias. Fabuloso. Y realmente sí, yo creo que ha ingresado toda una troupe de gente valiosísima en este último tiempo, pero el mérito no es mío, el mérito de la apertura es de Marta Palma Isleño, que es la que abrió la Junta a todas las puertas de la Junta para que ingresara un montón. Así que el homenaje para Marta, que siempre está presente. Que ahí está su hija. Sí. Así es, siempre la recordamos. Así es. Buenísimo. Gracias, Raúl. Gracias. Excepción tuyo, Ramiro. Ahora nos vamos a dedicar a verte otra vez con mayor detenimiento, para, como decía Marcelo, para incorporar toda esa información. Sí, sin duda. Y mira, y es un tema que veníamos charlando hace un tiempo con Pablo Pitó, de todos esos gobiernos que por ahí no están suficientemente estudiados o valorizados, y como vos dijiste en el principio, la juventud por ahí desconoce la historia y todo el trabajo y el compromiso de esta gente. Así es. Así es. Buenísimo. Felicitaciones, generales. Seguimos acopiando los vinos para todos y apenas podamos. Sí. Vamos a tener... El viernes que viene nos vemos, porque ya es una tradición los viernes viajar. Yo quiero saber por el pasaje. Pero comenzado debemos tener aviones, porque va a ser un gran festejo, un festejo muy importante por las 4 últimas incorporaciones que han sido estupendas, así que va a ser un gran festejo. Por favor, espere que nos dejen pasar. Sí. Por favor. En tren, vas a venir en tren. Esas cosas deliciosas que así que soy obligado. Por favor. Bueno, un gran saludo. Chao. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Muy bien. Felicitaciones, Ramiro. Muchas gracias, Susi. Te mando un abrazo. Muy bueno, Ramiro. Felicitaciones. Muy bueno. Bueno, muchas Muy gracias. lindo. Gracias, Agus. Felicitaciones, muy, muy bueno realmente. Sí, Bueno, sí, muchas muy gracias. bueno. Como dijo Cristina, esperamos el libro ahora. Oh, ojalá, Dios quiera. Ahí Por lo desde menos la- virtual que llegue. Te damos los libros para que los sigas Sí. incorporando. Bueno. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Y felicitaciones a Ramiro. Muchas gracias, Raúl. Felicitaciones, Ramiro. Felicitaciones. Chao, gracias, Lili. Chau, chau. Te felicito, Ramiro. Gracias, Flor. Sí, felicitaciones. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Cristina. Ha sido un momento hermoso que hemos pasado y de cultura importante. La Junta se está convirtiendo en un centro de excelencia, ¿eh? Raúl, eso también es obra tuya. De Marta Páramo y tuya, ¿qué más? No. Es Así gracias es. a todas las incorporaciones. Muy bien expresado, Cristina. Fabuloso. Bueno, adiós. 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 Adiós, hasta luego. Adiós. A la gente de Buenos Aires también. Muy grande. Chao, hasta luego.